En los últimos años, una palabra ha comenzado a dominar debates políticos, culturales y sociales, woke. Para algunos, es sinónimo de justicia social y sensibilidad hacia nuevos derechos. Para otros, es un movimiento identitario, emocional y dogmático que amenaza los fundamentos culturales de Occidente. En la religión, woke, Jean-Franc Ois Bronstein, filósofo francés especializado en historia de las ideas, y la divulgadora Isabel García Olmos, analizan este fenómeno desde sus raíces ideológicas hasta sus consecuencias prácticas. Y lo hacen con un enfoque provocador. Consideran que el woke no es un simple movimiento político, sino una forma de religión secular, con dogmas, herejías, pecados imperdonables y rituales de expiación. Hoy te traigo un resumen narrativo profundo, donde desglosamos este movimiento identitario que ha puesto en jaque a universidades, medios de comunicación, instituciones públicas e incluso a la libertad de pensamiento. Prepárate para un viaje incómodo, incisivo y necesario al corazón de una ideología que pretende redefinir, como vemos, el mundo. Resumen narrativo completo, 1000 palabras. La religión woke se construye desde una premisa clara: el movimiento woke, nacido inicialmente como una reivindicación legítima contra injusticias históricas, ha evolucionado hacia una ideología rígida y emocional, donde la razón cede paso a la fe. La identidad prevalece sobre el individuo y la moral se mide por adhesión ideológica. Bronstein inicia el libro explicando el origen del término. Woke, estar despierto, nació en movimientos afroamericanos para describir la conciencia social contra el racismo. Sin embargo, con el tiempo se expandió y se transformó. Ya no designa simplemente sensibilidad social, sino una cosmovisión total que interpreta la realidad a través de ejes de opresión en raza, género, sexo, privilegio, orientación sexual o identidad percibida. El autor sostiene que esta evolución convirtió al woke en un sistema cerrado, donde la ortodoxia se impone mediante emociones intensas, activismo digital y control del lenguaje. En lugar de discutir ideas, se juzga moralmente a personas. Todo se convierte en un combate entre víctimas y opresores. Uno de los pilares del análisis del libro es la centralidad del género en el pensamiento woke. Bronstein explora la adopción acrítica de teorías como la idea de que el sexo biológico es una construcción social, o de que la identidad de género prevalece sobre los hechos biológicos. Sostiene que esta visión convierte la subjetividad en el único criterio de verdad. El individuo ya no se define por lo que es, sino por lo que dice ser. El libro detalla cómo esta idea ha tenido impactos prácticos, desde cambios en políticas educativas, deportes, instituciones médicas o espacios públicos, hasta tensiones dentro del feminismo. Bronstein afirma que la visión woke tiende a absolutizar la identidad, creando conflictos incluso entre movimientos que antes eran aliados en feministas tradicionales contra feministas queer, activistas pro-identidad contra defensores de la ciencia biológica, etc. Otro núcleo crítico del libro es la política racial identitaria. Según Bronstein, el movimiento pasó de combatir el racismo real a promover una forma nueva de esencialismo racial. En el pensamiento woke, las personas no son individuos, sino expresiones de su raza. El color de piel determina la posición moral y política. En este marco, la idea clásica de igualdad, todos iguales ante la ley, es reemplazada por la idea de equidad, que exige desigualdad para corregir desigualdades históricas. El autor señala además cómo la retórica woke ha penetrado en universidades, empresas y administraciones públicas mediante programas de formación obligatorios, protocolos lingüísticos y códigos de conducta. En estos espacios, expresa Bronstein, surge una forma de censura moral más sutil que la censura política clásica. No te encarcelan, pero te marginan socialmente, te expulsan digitalmente o destruyen tu reputación si no adoptas los dogmas del movimiento. El capítulo sobre la cultura de la cancelación es uno de los más potentes. Bronstein compara este fenómeno con antiguas prácticas religiosas de rituales de culpa y expiación. Las redes sociales se convierten en el templo donde se exige pureza moral. Un error del pasado, un comentario malinterpretado o una opinión que contradice la ortodoxia
puede condenar públicamente a una persona. La expiación nunca es suficiente. Otro punto clave es la acusación de irracionalidad. Bronstein no critica la sensibilidad social, sino la sustitución de la razón por la emoción política. Considera que el woke opera como una religión secular que no puede ser cuestionada sin generar indignación visceral. La ciencia, cuando contradice los dogmas identitarios, se desprecia como opresión. El debate se reemplaza por la emoción colectiva. El libro también se adentra en el impacto del woke en la ciencia, la medicina y la educación. Bronstein muestra, por ejemplo, cómo determinadas teorías de género han afectado diagnósticos, tratamientos médicos o investigaciones científicas. Expone que el activismo identitario ha llevado a políticas que priorizan sentimientos sobre evidencia empírica, generando lo que él considera riesgos éticos y sociales. Bronstein concluye que la fuerza del movimiento no radica en la solidez intelectual, sino en su capacidad de crear una nueva moral pública, una moral basada en identidades, emociones y una constante redistribución de culpa y privilegio. No busca convencer, busca transformar el lenguaje y con ello transformar la realidad. El ensayo termina con una advertencia: cuando una sociedad sustituye la razón por la fe política, la libertad se vuelve frágil. La diversidad de pensamiento, y no la diversidad identitaria, es la verdadera base de una sociedad abierta. Figuras clave: el activista woke. Figura central del análisis, representa al individuo que abraza la ideología identitaria como un deber moral. Opera desde la emoción antes que desde la razón. Para Bronstein, ejemplifica el surgimiento de una nueva clase moral, la víctima sagrada. Concepto clave en el movimiento woke: el estatus moral proviene del sufrimiento identitario. Quien pertenece a un grupo oprimido adquiere autoridad moral por su identidad, no por sus argumentos. El opresor estructural. Contrapunto de la víctima. No importa qué haga o piense, su identidad lo define como culpable. Es un papel abstracto pero con consecuencias reales en políticas educativas, raciales o laborales. El académico militante, protagonista del avance del movimiento en universidades, no busca comprender la realidad, sino reformarla desde la ideología. Representa el cruce entre activismo y ciencia a los herejes. Aquellos que cuestionan dogmas woke feministas clásicas, científicos, periodistas, intelectuales laicos, en el imaginario del movimiento, cualquier crítica se interpreta como agresión. La masa digital. Las redes sociales actúan como tribunal moral. El colectivo digital funciona como un clero emocional, siempre listo para cancelar. Temas principales: identidad como nueva religión. El núcleo del libro, el woke, funciona como una fe secular. Tiene dogmas, tabúes, pecados y ritos de expiación. La identidad reemplaza a la razón, la lucha entre emoción y razón. Bronstein afirma que el movimiento opera emocionalmente, desde la indignación, no desde el análisis. La sensibilidad moral sustituye a la evidencia. La cancelación como ritual de purificación. Cancelar sirve para expulsar a los impuros y demostrar fidelidad al grupo. Un mecanismo religioso, sin dioses, pero con culpa. El lenguaje como campo de batalla. En controlar palabra, = controlar pensamiento. Nuevos pronombres, prohibiciones lingüísticas, redefiniciones de conceptos, todo forma parte del poder moral. La ciencia frente al activismo. Cuando datos y emociones chocan, triunfa la emoción. El libro critica cómo el activismo presiona a instituciones científicas y médicas. División interna del feminismo radical versus feminismo queer. El libro analiza cómo la ideología de género reconfigura luchas históricas. Reemplazo de igualdad por equidad. La igualdad liberal, derechos, es sustituida por equidad resultados forzados. Bronstein ve esto como una amenaza a la justicia individual. La religión woke no es un libro contra la justicia social, sino un libro contra la dogmatización de la justicia social. Bronstein e Isabel García Olmos sostienen que, cuando una causa justa se convierte en una fe rígida, deja de buscar soluciones y empieza a exigir obediencia. El ensayo denuncia como una ideología identitaria, nacida para defender a los vulnerables,
puede terminar generando nuevas opresiones, censura moral, persecución del pensamiento crítico, hostilidad hacia la biología, división interna entre movimientos y una moral basada en emociones colectivas. El woke, para los autores, no se ha convertido en una fuerza transformadora racional, sino en un sistema moral de pureza, un sistema donde la verdad depende de la identidad, la culpa depende del grupo, y la virtud depende de la adhesión al dogma. La advertencia final del libro es clara. Occidente solo puede sobrevivir si protege la libertad de pensamiento, no si sustituye la razón por nuevas religiones ideológicas. La tolerancia intelectual, no la homogeneidad emocional, es lo que sostiene una sociedad abierta,